Le damos la bienvenida oficialmente a la licenciada Silvina Gross. ¿Cómo le va? Tanto tiempo, bienvenida. Bien, me va muy bien, gracias por estar nuevamente acá, no sé qué estoy diciendo. Silvina, por ya favor. le perdí el timing después. ¿Cuánto hace que no venía? Y hará un mes. Un mes que no venía. Sí, por diversas razones. Sí, y ahora hasta el año que viene, después no vuelve. Y ahora vuelvo hasta diciembre y después me tomo vacaciones. Por 3 meses. Y más o menos. Sí. En abril vuelve, como Tinelli. Vuelve. Claro, exactamente. Hay que preparar la promo. Bueno, Silvina, hablemos en serio. Hablemos en serio, con situaciones que han pasado en nuestra nación argentina y que tienen mucho que ver con la corrupción, ¿no? Algo que no pocas veces hemos hablado en este espacio, muchas veces hemos estado hablando de la corrupción y creo que esta cuestión de siempre hemos hablado de la corrupción en cuanto a en el aquí, en el ahora, en el usted y yo, qué podemos hacer para no colaborar, mejor dicho, con la corrupción. Pero creo que bueno, en este tiempo empieza a quedar de manifiesto la corrupción que todo el mundo sabe y conoce, que es en los ámbitos de poder, los ámbitos políticos, ¿no? Y una de las cosas que yo pensaba es nosotros los argentinos tenemos una falencia en la que podemos trabajar y podemos modificar, y es que cuando amamos torcemos el derecho muchas veces, ¿no? Cuando amamos a alguien y se hace algo que no está correcto, cerramos los ojos. Pero cuando eso mismo lo hace otra persona que es ajena a nosotros, y mucho más si es un adversario, nos rasgamos las vestiduras. Y de alguna manera eso no es ser una persona ni recta, ni íntegra, ni honesta, porque lo que estamos haciendo es torcer el derecho de acuerdo a si amo o no amo, admiro o no admiro a alguien. Lo otro que muchas veces hacemos es vestir de velos de engaño aquello a lo que amamos, como llevándonos a un autoengaño de que no puede ser, buscando a veces culpables externos, ¿no? Y me parece que lo que está mal en todos lados. Lo que no es íntegro, no es íntegro. Para el peronismo no es íntegro, para el PRO no es íntegro, para Cambiemos no es íntegro, para el kirchnerismo no es íntegro para nadie. Y nosotros debiéramos ponernos en una postura en donde empecemos a sancionar la falta de honestidad, la falta de integridad y la corrupción. Cuando la corrupción se manifiesta, y se manifiesta de maneras tan extraordinarias como se están manifestando en estos tiempos, en diversos ámbitos y frente a diversas figuras políticas y de poder, creo que me parece que nosotros nos tenemos que replantear el que cuando hay algo que falta a la verdad o a la integridad, lo tenemos que juzgar y sancionar, no importa quién sea. En ese ámbito, cuando uno habla sobre las emociones de la gente, lo que usted mencionaba, estoy de un lado, estoy del otro, no me importa, hablamos en el contexto general que se ve. Se escuchaba que a veces hay justicia para un sector de la sociedad y el otro queda excluido, depende quién tiene el poder, en algún caso o no, la justicia actúa más rápido o menos, y genera esta posverdad donde cada uno dice su propia situación y expresa que es verdad, que es mentira lo que dice el otro. Entonces se embarra todo y literalmente queda una gran parte de la población confundida a no saber si lo que estoy escuchando de tal lado o del otro sector, acusado y acusatario, queda en verdad. ¿Quién dice la verdad? Si la justicia falla a favor o en contra, no, es mentira porque a mí me dijeron esto, o es verdad y no porque a mí me dijeron lo otro. Entonces queda en un sentido, y lo vemos al diario, que cada uno con el tema de redes sociales o el acceso liberado a la información en cuanto a la manipulación, a esta agenda establecida que una noticia tapa a la otra y no se verifica, no se chequea qué es verdad, qué es mentira, genera esta confusión emocional en la gente. Y entonces una cosa quiere tapar a la otra. Y ahí queda la justicia en el medio,
en el sentido de se invalida a veces el accionar legal como corresponde. Exactamente, y de lo que tenemos que recordar es que normalmente la justicia trata con hechos objetivos, con pruebas lógicas, racionales, coherentes, o sea, el tema es cuando empezamos a poner estos velos de palabras, empezamos a teñir la verdad, empezamos a generar estas cuestiones de seducción a fin de trasladar la problemática a otra dimensión y a otro campo, ¿no? Y ahí entra la confusión, ¿no? Y yo creo que en algún punto todos nos aferramos a muchas veces cuando queremos a alguien a pensar, no es cierto. Pero si estamos hablando de la justicia, estamos hablando de que deben haber pruebas racionales, objetivas, que no tienen nada que ver con las emociones y no tienen nada que ver con el discurso. Porque también acá nos encontramos muchas veces con que desde el discurso hay una riqueza impresionante, desde el discurso hay una manipulación de las palabras al fin de generar aún mayor confusión, ¿no? Y esto nos trae muchas veces a esta cuestión de la confusión, ¿no? Yo pensaba en esto, justamente en estos días, ¿no? El presidente el otro día hizo un descargo contra determinados jueces que al parecer, según la denuncia del presidente, son corruptos y tienen relaciones poco correctas con otras personas de la política o de grupos empresariales, ¿no? Yo digo, a ver, seguramente muchos estarán pensando, bueno, esto es algo que lo hace como una estrategia para poder correr la atención de lo que estaba pasando en el día de ayer, que era de una gravedad considerable. Puede ser, lo más probable, digo, pero en realidad a mí como ciudadana lo que debiera importarme es que si hay jueces corruptos sean expuestos. No, seguro. No importa. En todos los ámbitos, porque a veces lo bajamos al entorno, salimos de las grandes esferas políticas, bajamos a lo cotidiano que puede escuchar. A veces pasa algo en el ámbito cercano, conocido, familiar, y hay un fallo de la justicia y no, es mentira. Uno toma partido, no, es imposible que tal persona haya hecho esto, yo lo conozco desde que nació, lo conozco, se crió con mis hijos. Es el mismo discurso y lo trasladamos a otros ámbitos. Y la verdad que a veces queda desdibujada justamente el rol de la justicia que tiene que actuar, que siempre dice la justicia está manchada, hay justicia para uno, no para los otros, que es injusto a veces el fallo cuando le dieron esta persona, claro, porque es amiga de tal, le dieron 3 años en cuanto se merecía el triple, por ejemplo. Lo escuchamos a diario en las noticias comunes que circulan en la ciudad. Vamos a hablar también. Sí, y eso habla del mal accionar de la justicia. O sea, la justicia en muchos casos se ha puesto esa venda que tienen la mujercita de la estatua que los representa, ¿no? Pero justamente la venda para un lado y para otro lado se sacan la venda, ¿no? ¿Para qué voy a denunciar esa frase? Analicemos esa frase. ¿Para qué voy a denunciar? Y usted que sabe y es profesional de la psicología, tiene un montón de respuestas y caminos para desandar esa frase. ¿Para qué voy a denunciar? Entonces nosotros empezamos a habilitar y a recorrer caminos que no son los caminos legales, ¿no? O sea, cuando acontece un hecho, yo tengo que ver de qué manera legalmente, y no digo legalmente incluso desde la justicia, sino cuál es el camino correcto que yo debo transitar frente a una situación que tengo que denunciar, que tengo que exponer, cuáles son los caminos formales. Sí. Entonces tengo que agotar esos caminos formales. ¿Para qué voy a denunciar? Nos ha dejado en un lugar en donde todo termina en la queja, pero nadie hace nada. Fijémonos que esta causa que terminó en el día de ayer, por ejemplo, ha sido iniciada en algún momento por personas que decidieron
ir por el camino formal. Uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo con las personas que hicieron estas denuncias, pero fueron por el camino formal, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de que nosotros siempre tratamos de manejarnos desde la informalidad, y las cosas no se resuelven desde la informalidad, quedan en la queja y terminan generando más confusión, más caos, y donde hay injusticia, hay violencia, hay malestar, hay angustia, hay desesperación, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de replantearnos de que lo que es justo para uno es justo para el otro, de lo que es correcto para un lado es correcto también para el otro, y de lo que es incorrecto. Fijémonos que nosotros de alguna manera tenemos mucho tiempo de mirar para otro lado frente a determinadas situaciones. Yo pensaba en este tiempo, ¿no?, con respecto al tema del Mundial. Nunca nadie dijo nada de que ganamos un Mundial en 1986 de la mano de una trampa. ¿No? Nadie habla de eso, de que se ganó un Mundial por una trampa. Vos me decís, bueno, quizás si alguien hubiera... Si hubiese existido el VAR, no hubiese pasado. Si hubiera existido el VAR, no hubiera pasado. Si lo hubiera dijeron habido... el otro día los periodistas analizando el rol de la tecnología en el Mundial. Dice, si hubiese existido en el 86 el VAR, no hubiese existido ese hecho histórico en el fútbol. Claro. Son las simulaciones constantes que vivimos. Pero ahí está el corazón de las personas. Cuando hablamos de juego limpio, ¿no? Eso tiene que ver con el corazón y con la integridad de cada uno. Los primeros que deberían haber dicho no, fue con la mano, fueron los mismos jugadores. Yo recuerdo haber gritado ese gol. Creo que quién no gritó y quién no festejó ese campeonato, ¿no? Todos lo hicimos. Sí. Pero en algún punto validamos algo que no estaba correcto y no estaba bien. Pero bueno, le trajo alegría al país, que salía de una situación compleja, uno de los mejores jugadores del mundo, era contra los ingleses. Todos los argumentos que... Pero era incorrecto. Se escucharon... O sea, por amor... yo perdono lo que sea, y cuando lo hace el otro, me rasgo la vestidura, ¿no? Es muy finita la comparación, porque estamos hablando de lo que se vino escuchando en los últimos días, teniendo en cuenta con estos disparadores, qué está bien, qué está mal, qué es lo normal para mí, qué es lo normal para usted, dónde está lo anormal. Digamos, si nosotros hablamos de juego limpio, las reglas son muy claras sobre lo que es un juego limpio. Digo, no es una cuestión de qué pensás vos y qué percibo yo, es una cuestión de seguir las reglas. Claro, pero bueno, está liberado. Cuando así nosotros lo dejamos a la autopercepción está muchas veces ligada a lo que le conviene a vos, a mí, al otro. Y no es así. Yo creo que la integridad, que es exactamente lo contrario a la corrupción, la rectitud, la honestidad, valores que son contrarios a la corrupción, las tenemos que empezar a alimentar nosotros desde todos los lugares, no importa quién haga lo que haga. Claro. ¿No? Si hay alguien que hace mal las cosas, bueno, hay que poder sancionarlo, porque si no, nosotros avalamos actos corruptos y después se nos viene la noche, ¿no? La corrupción siempre tiene consecuencias. Tiene consecuencias de muerte, tiene consecuencias de pobreza, tiene consecuencias de ruina, de miseria. En nuestra generación, la generación que fue corrompida, pero también en las generaciones siguientes. Entonces creo que frente a la corrupción que hoy se muestra de manera ya no tan velada, ¿no? Hasta todo el mundo la aplaude muchas veces. Es algo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, que nos tenemos que correr ese posicionamiento, que ser deshonestos no nos lleva a ningún buen puerto y nos ha traído a este país en el que hoy vivimos, que teniendo absolutamente todos los recursos y todo el potencial, vivimos como pobres y como esclavos. Ese es un discurso de campaña lo que usted dijo. O sea, un discurso utilizado en campaña que vamos a escuchar a partir del 2023, de los primeros albores del 2023. Yo traigo la solución, tenemos todo esto, pero después, ¿qué pasa?
asumen algunos y después al balance. Es un discurso típico de campaña que siempre se aborda con el mate bajo el brazo, me saco foto con el pueblo descalzo y no se soluciona nada. El índice de pobreza que se dio a conocer en los últimos días es increíble. ¿Y dónde está toda la solución? ¿Vivimos en dónde vivimos? ¿Qué es lo que hacen mal que no se puede modificar esa situación? Mira, para vos quizás sea un discurso de campaña, para mí es una realidad. No, pero yo lo digo, o sea, discurso de campaña porque es lo que uno viene escuchando siempre con eso. Se toman frases hechas que suenan lindo, voy a cambiar la realidad, y después seguimos como estamos y cada vez peor. Vamos a la lógica. O sea, sí. Hay una grieta más allá política social, que la política lo toma para hacer su campaña, su batalla. Sí, pero nosotros muchas veces también como población terminamos siendo cómplices de todo eso. Por eso mismo. Yo creo que teniendo un país tan amplio, con tanta riqueza, ¿cómo estamos viviendo? ¿Lo respondemos en el próximo encuentro? Bueno, si te parece, pero digo, no, lo que está mal para un lado está mal para el otro lado. Lo que es corrupción para la vicepresidenta es corrupción también para los otros políticos. Lo que es corrupción para determinados empresarios, corrupción para todos los empresarios. Y realmente yo quiero saber si hay jueces que realmente están corruptos, que sean expuestos a la luz, porque el manejo que se ha hecho en Argentina de la justicia, torciendo la justicia, el juicio y el derecho, también hace que la gente termine desconfiada de lo que es la justicia. Y sin justicia no hay posibilidad de tener paz en una sociedad, porque la justicia es lo que te da la plomada, lo que te indica para dónde ir y dónde va a haber consecuencias negativas. Si eso no funciona, bueno, tenemos que replantearnos que hay cosas que tienen que empezar a funcionar en nosotros. Muy bien. Silvina, candidata 2023. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias a vos. Micro de Psicología. Pausa, próximo bloque, sorteo de la CREI aquí en Tele12. Pausa.